Hay voces que nacen para quedarse. Voces que atraviesan generaciones, que se instalan en la memoria colectiva de un continente entero y que, por más que pasen los años, siguen resonando con la misma fuerza, la misma pasión y la misma intensidad con la que fueron lanzadas al mundo por primera vez. Esas voces no pertenecen a un solo país ni a una sola época. Esas voces son patrimonio de todos. Y entre esas voces inconfundibles, entre esos intérpretes que marcaron a fuego la historia de la música popular latinoamericana, hay un nombre que no puede faltar, un nombre que genera aplausos solo con ser pronunciado, un nombre que evoca romance, escándalo, fe, sufrimiento, resiliencia y, sobre todo, una carrera artística sin igual: José Luis Rodríguez. El Puma. Hoy, en este video, vamos a recorrer juntos la vida entera de este hombre extraordinario. No solo hablaremos de su música, de sus éxitos, de los millones de discos vendidos o de los escenarios que pisó alrededor del mundo. También hablaremos de las sombras, de las heridas que nunca cicatrizaron del todo, de las decisiones que tomó y que cambiaron el rumbo de su vida para siempre, de los hijos que se alejaron, de la enfermedad que casi lo mata, del milagro que le devolvió el aliento. Porque el Puma no es solo un cantante, es un ser humano complejo, lleno de contradicciones, de luces y de oscuridades, que vivió al máximo cada etapa de su existencia. Y eso, querido espectador, es exactamente lo que hace que su historia valga la pena ser contada y escuchada. Antes de comenzar el video, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para recibir más videos como este. Así que acomódate, porque este viaje va a ser largo, intenso y profundamente emotivo. Empezamos. Venezuela, 14 de enero de 1943. En la ciudad de Caracas, en un hogar humilde pero lleno de amor, nace José Luis Rodríguez Vera. Nadie, absolutamente nadie en ese momento, podría imaginar que aquel bebé que llegaba al mundo se convertiría décadas después en uno de los cantantes más reconocidos, más queridos y más polémicos de toda América Latina. Sus primeros años transcurrieron en los barrios populares de Caracas, donde la música estaba presente en cada esquina, en cada fiesta de vecinos, en cada reunión familiar. Desde muy pequeño, José Luis mostró una aptitud natural para el canto. Su voz, incluso en la infancia, llamaba la atención. Era diferente. Tenía algo especial, esa cualidad indefinible que los músicos llaman don, y que no puede enseñarse en ninguna escuela ni en ningún conservatorio. Creció viendo cómo sus vecinos y amigos bailaban al ritmo de los grandes intérpretes de la época. El bolero, la salsa, los ritmos tropicales y las baladas románticas eran el soundtrack de su infancia. Y ese ambiente fue el caldo de cultivo perfecto para forjar a uno de los más grandes. Sin embargo, el camino no fue fácil. Como muchos artistas de origen humilde, José Luis tuvo que abrirse paso a golpe de talento y perseverancia. No tenía padrinos en la industria, no tenía contactos poderosos, no tenía dinero para pagar productores ni estudios de grabación. Solo tenía su voz. Y resulta que esa voz era más que suficiente. Pero ¿cómo llegó este José Luis Rodríguez a convertirse en el Puma? Esta es una de las anécdotas más curiosas y divertidas de toda su historia, y él mismo la ha contado con enorme gracia en decenas de entrevistas a lo largo de los años. Todo comenzó gracias a una canción. No una canción propia, sino una canción del legendario Sandro, el ídolo argentino. La canción se llamaba, precisamente, Este es mi amigo el Puma. Y cuenta la historia que cuando José Luis Rodríguez empezaba a hacerse conocido en los circuitos musicales venezolanos, la gente lo asoció con esa canción. Lo veían subir al escenario, escuchaban esa voz potente y apasionada, y pensaban en el personaje de la canción de Sandro. Así que la gente comenzó a llamarlo el Puma. Y él, lejos de rechazar el apodo, lo abrazó con entusiasmo. Entendió que había algo en ese nombre que lo representaba: la fuerza, la elegancia, la intensidad, la capacidad de acechar silenciosamente y de lanzarse cuando llegaba el momento oportuno. El Puma como animal es poderoso pero también misterioso. Y eso era exactamente lo que José Luis proyectaba sobre el escenario. El propio cantante lo resumió en una entrevista con una frase que se hizo famosa: es un personaje basado en la canción de Sandro. Sandro le hizo esa canción quizás a una tercera persona, pero yo me la apropié. Y vaya que lo hizo. Hoy, décadas después, es prácticamente imposible separar el nombre de José Luis Rodríguez del apodo El Puma. Son la misma persona, son la misma leyenda. La carrera musical del Puma despegó de forma meteórica en Venezuela durante los años 60.
Su debut discográfico marcó el inicio de una relación con el público que se extendería por más de 5 décadas. Desde el primer momento, quedó claro que este hombre no era un artista ordinario. Su estilo era único, una combinación perfecta de la potencia vocal más exigente con una sensibilidad interpretativa que pocos cantantes podían igualar. El Puma no solo cantaba las canciones, las vivía, las habitaba desde adentro. Y eso el público lo sentía. Por eso sus conciertos eran experiencias casi religiosas, donde miles de personas lloraban, reían y cantaban junto a él sin importar la edad, el género ni la nacionalidad. Entre su vasto repertorio, algunas canciones se convirtieron en verdaderos himnos de varias generaciones. ¿Voy a perder la cabeza por tu amor? Es posiblemente la más recordada, esa pregunta retórica que millones de personas hicieron suya en sus propias historias de amor y desamor. Por si volvieras, es otra joya que todavía hoy hace que a la gente se le pongan los pelos de punta cuando la escucha. Dueño de nada, culpable soy yo, y la arrolladora, Atrévete, son canciones que trascendieron fronteras y generaciones. Pero el Puma no se conformó con ser solo un cantante de discos. Su presencia escénica era extraordinaria. Alto, apuesto, con un carisma que llenaba cualquier espacio, el Puma sobre el escenario era un fenómeno de la naturaleza. Movía masas. Vendía estadios completos. Sus giras por toda América Latina, España y los Estados Unidos eran eventos sociales de primer orden. A lo largo de su carrera, acumuló decenas de discos de oro y platino, ganó innumerables premios, y su nombre apareció en las marquesinas de los teatros y estadios más importantes del continente. Pero más allá de los números y los premios, lo que verdaderamente define el legado del Puma es el impacto emocional que su música tuvo en la vida de millones de personas. Parejas que se enamoraron escuchándolo. Matrimonios que sobrevivieron cantando sus canciones. Corazones rotos que encontraron consuelo en su voz. José Luis Rodríguez no fue solo un cantante de éxito. También se aventuró con notable éxito en otros campos del entretenimiento. La televisión lo recibió con los brazos abiertos, y él supo aprovechar esas oportunidades para demostrar que su talento no se limitaba al canto. Participó en telenovelas que se convirtieron en grandes éxitos de audiencia, especialmente en Venezuela y en el mercado hispano de los Estados Unidos. Su popularidad como actor le permitió llegar a públicos que quizás no lo conocían principalmente como cantante, ampliando aún más su base de fans. También prestó su voz para películas de animación, demostrando una versatilidad que pocos artistas de su generación mostraron. Su voz, ese instrumento privilegiado que Dios le había dado, servía igual para emocionar en un concierto masivo que para dar vida a un personaje animado. Y como si todo eso fuera poco, en 2012 se convirtió en jurado y entrenador de La Voz Argentina, el popular programa de talento que se emitió en ese país y que le dio la oportunidad de compartir su experiencia y conocimiento con nuevas generaciones de artistas. Al año siguiente, en agosto de 2013, repitió esa experiencia como parte de la primera temporada de La Voz de Colombia, donde cumplió el papel de tutor de uno de los 4 equipos de vocalistas participantes. También junto a los presentadores Fernán Martínez y Carolina Ramírez, sirvió de jurado en un programa de baile llamado La Pista, emitido por Caracol Televisión en Colombia. Esta faceta de maestro y mentor le permitió al Puma cerrar el círculo de su vida artística, de ser un joven sin recursos que aprendió a golpes de experiencia, a convertirse en el guía que ayudaba a otros a encontrar su propio camino. En el próximo capítulo, vamos a entrar en uno de los temas más dolorosos y más comentados de toda la vida del Puma, su vida amorosa, sus matrimonios, y la relación quebrada con las hijas que lleva más de 3 décadas sin ver. Hay amores que construyen y amores que destruyen. Y en la vida de José Luis Rodríguez, el primer gran amor fue de esos que hacen las dos cosas al mismo tiempo. Su relación con la cantante venezolana Lila Morillo fue una de las historias más apasionadas, más complicadas y más dolorosas del mundo del espectáculo latinoamericano. Lila Morillo era, en su momento, una de las voces más reconocidas de Venezuela. Bella, talentosa, con una presencia escénica que hipnotizaba. Cuando el Puma y Lila se conocieron, la chispa fue inmediata. Eran 2 artistas en pleno ascenso, 2 personas que compartían la misma pasión por la música, el mismo ambiente, el mismo mundo. El amor floreció con la intensidad propia de los grandes romances. De esa unión nacieron 2 hijas que se convertirían en el centro de una tormenta que dura hasta el día de hoy, Lilibet Morillo y Liliana Rodríguez. 2 mujeres que también heredaron el talento artístico de sus padres y que se dedicaron profesionalmente al mundo del espectáculo como cantantes y actrices. Pero el matrimonio de El Puma y Lila no pudo sostenerse.
Las presiones de la fama, las giras, la vida artística intensa de ambos, y las diferencias personales terminaron por erosionar los cimientos de esa relación. El divorcio llegó, y con él, comenzó una historia de dolor que ninguno de los involucrados ha podido superar del todo. Lo que sucedió después del divorcio del Puma y Lila Morillo es uno de los capítulos más oscuros y más criticados de la vida del artista. A lo largo de los años, y en diferentes entrevistas y declaraciones públicas, sus hijas Lilibet y Liliana han expresado con crudeza el dolor que sintieron al crecer sin la presencia de su padre. El distanciamiento no fue gradual. No fue un alejamiento progresivo causado por las circunstancias de la vida. Fue, según las palabras de las propias hijas, una decisión deliberada, una ausencia elegida que dejó heridas profundas en dos niñas que crecieron preguntándose por qué su padre no estaba. Y lo que hace que esta historia sea particularmente dolorosa es el tiempo. No estamos hablando de meses o de pocos años. Estamos hablando de más de 3 décadas. 30 años en los que el teléfono no sonó. 30 años en los que no hubo cumpleaños compartidos, ni abrazos de padre, ni conversaciones sobre la vida. 30 años de una herida abierta que ningún éxito profesional podía cerrar. Las palabras de Lilibet Morillo en diferentes entrevistas son desgarradoras. ¿Cómo es posible que 30 años después esto todavía duela tanto?, preguntó en una ocasión con la voz entrecortada. Y la respuesta es simple y brutal a la vez, porque ese dolor no es el de una pelea o un malentendido. Es el dolor de la ausencia. El dolor de crecer sintiendo que no era suficientemente importante para que tu padre se quedara. Liliana, la otra hija, también ha sido vocal sobre este asunto. Ambas coinciden en señalar que no comprenden las razones reales del distanciamiento. Que hubo un momento, hace décadas, en que algo se rompió y nunca se intentó reparar. Y que lo más doloroso de todo es que incluso cuando el Puma estuvo al borde de la muerte, en los momentos en que cualquier persona evalúa su vida y sus prioridades, el contacto no se restableció. Con el tiempo, la relación entre el Puma y sus hijas se fue haciendo cada vez más pública y cada vez más tensa. Las declaraciones en televisión y en medios de comunicación mostraron una brecha enorme entre las versiones de lo que ocurrió. Las hijas acusaron a su padre de ser un hombre prepotente, arrogante y egocéntrico. Dijeron que utilizaba a sus propios hijos como herramienta de publicidad, mencionándolos solo cuando tenía algo que promocionar, como un libro o una serie. Cada vez que necesitas promocionar tu libro o tu serie, nos utilizas. Cuando no te conviene mencionarnos, somos absolutamente prohibidos en tus entrevistas, fueron las palabras textuales que resonaron con fuerza. También cuestionaron la autenticidad de sus expresiones de amor y arrepentimiento. Señalaron que sus palabras de padre arrepentido siempre coincidían con los momentos en que tenía algo que vender, lo que hacía muy difícil distinguir entre el sentimiento genuino y la estrategia de marketing. Por su parte, el Puma respondió a estas acusaciones con la misma contundencia. En varias entrevistas, se mostró firme en su posición, sin pedir disculpas ni mostrar arrepentimiento público. «Solo tengo nada que reconocer», afirmó en una ocasión, una frase que sus hijas interpretaron como una confirmación de que el distanciamiento nunca tendría una solución real. Uno de los puntos de fricción más específicos que surgió en las declaraciones públicas fue una supuesta advertencia que una de las hijas le hizo al padre sobre una posible situación matrimonial. Según el relato de la hija, fue un acto de amor y preocupación, algo que cualquier hijo haría para proteger a su padre. Pero el Puma lo vivió como una traición imperdonable. «No entiendo cómo 30 años después te sigue doliendo eso», dijo una de las hijas. Y esa frase resume perfectamente la incomprensión mutua que define esta relación rota. Mientras el dolor con sus primeras hijas crecía en silencio, José Luis Rodríguez construyó una nueva vida. Se enamoró de Carolina Pérez, una modelo de origen cubano, de mucho menor edad que él, con quien formó una nueva familia. La relación con Carolina fue desde el principio una historia de amor muy diferente a la que había tenido con Lila Morillo. Más tranquila, más estable, construida sobre una base diferente. El Puma mismo ha hablado en varias ocasiones de lo mucho que Carolina significó en su vida, especialmente durante los momentos más difíciles de su enfermedad. De este matrimonio nació una hija, Génesis Rodríguez, quien siguió los pasos artísticos de su padre y se convirtió en actriz con una carrera importante en Hollywood, donde participó en producciones para cine y televisión en inglés. Génesis es uno de los grandes orgullos del Puma, y su relación con ella contrasta dramáticamente con el distanciamiento que tiene con Lilibet y Liliana. Con Carolina, el Puma lleva más de 3 décadas de matrimonio. Una unión que ha sobrevivido escándalos, enfermedades,
controversias y el paso del tiempo. Una relación que muchos en el mundo del espectáculo venezolano y latinoamericano señalan como el pilar fundamental sobre el que el Puma ha construido la segunda parte de su vida. Y ese contraste es quizás lo más difícil de digerir para Lilibet y Liliana, ver cómo su padre sí pudo ser un padre presente para Génesis, sí pudo construir una familia estable con Carolina, mientras que ellas crecieron con el fantasma de una ausencia que nunca tuvo una explicación satisfactoria. En el próximo capítulo, exploraremos una dimensión fundamental de la vida del Puma que muchas personas conocen pero pocas comprenden en profundidad: su fe, su conversión religiosa y cómo la espiritualidad se convirtió en el ancla de toda su existencia. Hay momentos en la vida de una persona que lo cambian todo. Momentos bisagra, como los llaman los psicólogos, que dividen la existencia en un antes y un después. Para José Luis Rodríguez, uno de esos momentos fue su conversión religiosa. El Puma creció, como la inmensa mayoría de los latinoamericanos de su generación, dentro de la tradición católica. El catolicismo era el aire que se respiraba en los hogares venezolanos de mediados del siglo XX. Las misas, los santos, la Virgen María, las procesiones. Era la religión de sus padres, de sus abuelos, del barrio entero. Pero en 1973, algo cambió. El Puma abandonó el catolicismo y se bautizó por el rito protestante, dando inicio a una nueva etapa espiritual que marcaría profundamente no solo su vida personal, sino también su carrera artística y su manera de relacionarse con el mundo. El propio cantante ha explicado en múltiples ocasiones cómo fue ese proceso de transformación interior. Después de los 20 años empecé a apartarme, dijo en una entrevista, refiriéndose a su alejamiento de la fe que lo había acompañado desde la infancia. Y eso me ayudó a recapacitar. Otra vez recibí a Cristo y hubo un cambio en mi vida, añadió. Lo que distingue la religiosidad del Puma de la de muchos artistas que simplemente mencionan a Dios en sus entrevistas como una formalidad social, es la profundidad y la autenticidad de su convicción. Para el Puma, la fe no es un accesorio ni una declaración pública vacía. Es la base sobre la que construye cada decisión, cada día, cada momento de su existencia. Su visión de Dios es la de un Padre amoroso y misericordioso. El Dios que yo conozco es Padre y es bueno, afirmó en una oportunidad, con esa convicción tranquila pero absoluta que caracteriza a las personas que realmente han encontrado su ancla espiritual. Para él, Dios no es el juez severo que condena, sino el Padre que abraza, que da segundas oportunidades, que acompaña en los momentos más oscuros. Esta visión tuvo consecuencias prácticas en su vida artística. Parte de su discografía más reciente está dedicada a temas de contenido cristiano. Su disco, Directo al Espíritu, grabado para celebrar su mejoría de la fibromatosis pulmonar, es un testimonio musical de su fe. El álbum incluye versiones nuevas de temas previamente grabados como El Hombre de la Cima, Desiderata, El Guía y el Himno a la Alegría, además de otros temas de corte cristiano que reflejan su visión espiritual del mundo. En sus conciertos y apariciones públicas, el Puma no dudaba en hablar abiertamente de su fe. Mencionaba a Cristo, agradecía a Dios por sus bendiciones, y usaba su plataforma como artista para transmitir un mensaje de esperanza y redención. Esto le granjeó el amor incondicional de un segmento muy fiel de su audiencia, aunque también le generó algunas críticas de aquellos que preferían mantener la religión fuera del mundo del espectáculo. Hay una dimensión de la religiosidad del Puma que solo puede comprenderse plenamente cuando se conoce el contexto de su enfermedad. Y es que cuando el diagnóstico llegó, cuando los médicos le dijeron que tenía una condición incurable que estaba destruyendo sus pulmones poco a poco, lo que el Puma encontró como refugio no fue la resignación ni la desesperación, sino la fe. Cuentan quienes estuvieron cerca de él en esos momentos que su fortaleza espiritual fue impresionante, que no hubo queja ni amargura, sino una entrega total a la voluntad de Dios. Bueno es un milagro que Cristo esté en mí, llegó a decir en más de una ocasión, y esas palabras no sonaban como un cliché religioso sino como el testimonio genuino de alguien que había encontrado en la fe la única explicación posible para seguir de pie. El Puma hablaba públicamente de sus conversaciones con Dios durante los momentos más críticos de su enfermedad. Le dije adiós a Cristo, por favor, te suplico, dame más tiempo, lo necesito, relató en una entrevista, y en esas palabras se mezclan la humildad del creyente con la desesperación del hombre que no quiere irse todavía. Y es que más allá de la fama, más allá del dinero, más allá de los discos y los escenarios, el Puma tenía razones muy humanas para querer vivir. Tenía familia. Tenía música que todavía quería hacer. Tenía cosas que decir y cosas que, quizás, quería corregir. Y su fe le decía que Dios no había terminado con él todavía.
La religiosidad del Puma no era una fe de sacristía, encerrada entre cuatro paredes. Era una fe que miraba hacia afuera, hacia el mundo, hacia la sociedad y sus problemas. En sus predicaciones informales, en sus entrevistas y en sus letras de canciones de contenido espiritual, el Puma denunciaba con la misma pasión con la que cantaba sus baladas de amor las injusticias y los males que aquejaban a la sociedad latinoamericana. Hablaba del hogar destruido por el divorcio, de los jóvenes muertos en sus aspiraciones por culpa del alcohol y las drogas, de las jovencitas que, por la miseria y la necesidad, se veían obligadas a vender su cuerpo. Eran palabras duras, directas, sin eufemismos. Porque el Puma había visto esas realidades de cerca, había crecido en los barrios donde esas historias no eran estadísticas sino vecinos con nombres y apellidos. En nuestra vida diaria necesitamos a Jesús, decía. Y lo decía no desde la comodidad de quien predica desde un pedestal, sino desde la convicción de quien ha pasado por sus propias noches oscuras y ha encontrado en esa fe la única luz que no se apaga. Pero ahora tenemos que hablar del momento más dramático, más tenso y más conmovedor de toda la vida de José Luis Rodríguez. Porque después de todo lo que hemos visto hasta aquí, lo que viene en el próximo capítulo supera en dramatismo y en emoción todo lo anterior. Hablamos de la enfermedad. Hablamos del momento en que el Puma se asomó al abismo de la muerte. Septiembre de 2014. El Puma estaba en Lima, Perú, para una entrevista con el conocido periodista Jaime Valli. Era una entrevista como tantas otras, de esas que los artistas hacen durante las giras de promoción. El Puma llegó sonriente, carismático, con esa presencia que nunca lo abandonaba. Pero en un momento de la entrevista, la conversación tomó un giro inesperado. El Puma reveló algo que muy pocas personas sabían hasta ese momento, que padecía fibromatosis pulmonar. Una enfermedad incurable. Una condición en la que el tejido pulmonar se va endureciendo progresivamente, como si los pulmones fueran convirtiéndose en piedra, perdiendo su capacidad de expandirse, de llenarse de aire, de hacer lo que los pulmones deben hacer, permitir que el ser humano respire. La fibromatosis pulmonar, también conocida como fibrosis pulmonar idiopática, es una enfermedad devastadora. No tiene cura convencional. Los tratamientos disponibles pueden ralentizar su progresión, pero no detenerla. Y sus consecuencias son implacables: ahogamiento progresivo, incapacidad para realizar actividades físicas básicas y una calidad de vida que se va deteriorando de manera irreversible. Mi salud está al 80%, dijo el Puma en aquella entrevista con Valli, intentando restarle dramatismo a una noticia que en realidad era devastadora. Pero quienes conocen esta enfermedad saben que ese 80% es solo el principio de un camino muy difícil. Los meses que siguieron a ese diagnóstico público fueron de una intensidad extraordinaria. El Puma intentó mantener su agenda artística lo más activa posible. En septiembre de 2014, descartó seguir grabando música, algo que justificó por el incremento del copiado ilegal de discos. Pero quienes estaban cerca sabían que el estado de su salud era una razón de peso igualmente importante. Sin embargo, el Puma no se rindió. Esa nunca fue su forma de ser. Siguió apareciendo en televisión, siguió dando entrevistas, siguió conectando con su público. Y cuando firmó con la empresa Mercado Music Group para grabar el disco, Directo al Espíritu, fue una declaración de intenciones. Era como decirle a la enfermedad: todavía no. Todavía tengo cosas que hacer. Pero la enfermedad no entiende de declaraciones ni de voluntades. Fue avanzando, silenciosa, implacable, inexorable. Cada día que pasaba, los pulmones del Puma funcionaban un poco peor. Cada día que pasaba, el esfuerzo de respirar era un poco mayor. Y llegó un momento en que la situación se tornó crítica. Los médicos exploraron todas las opciones disponibles. Se intentó una terapia con células madre, un tratamiento experimental que en algunos casos había mostrado resultados prometedores. Pero en el caso de el Puma, la terapia fracasó. No hubo mejoría. El deterioro continuó. Y entonces llegó la conclusión que ningún paciente quiere escuchar y que ningún médico quiere pronunciar. La única opción que quedaba era un trasplante de pulmones. Esperar un trasplante de órganos es uno de los procesos más angustiantes que puede vivir un ser humano. No hay certeza de que llegue a tiempo. No hay garantía de que el cuerpo lo acepte. No hay control sobre el reloj que no para. El Puma fue incluido en la lista de espera para un trasplante doble de pulmones. Doble, porque ambos pulmones estaban gravemente dañados y no había posibilidad de salvar ninguno de los dos. Había que reemplazarlos completamente.
Era una cirugía de altísimo riesgo, especialmente para un hombre de su edad, con un organismo ya debilitado por años de enfermedad. Mientras esperaba, el Puma seguía apareciendo en público cuando podía. En abril de 2017, presentó a los medios de comunicación su álbum Inmenso, editado por Sony Music Latin, en el cual realizó duetos con grandes nombres de la música latina: Ricardo Montaner, Vicente Fernández, Fonseca, Giordano y Amaya Montero, entre otros. Era un disco de celebración, de gratitud, de conexión con sus colegas y amigos de toda una vida. También en junio de 2017 lanzó el videoclip de su versión de Pavor Real. Pero la enfermedad avanzaba sin piedad. Y llegó el momento en que el Puma tuvo que retirarse completamente de la escena pública para concentrarse en sobrevivir. 17 de diciembre de 2017. Fecha que el Puma, su familia y millones de seguidores en todo el mundo no olvidarán jamás. Ese día, José Luis Rodríguez ingresó al Hospital Jackson Memorial de la ciudad de Miami, Florida, para someterse al trasplante doble de pulmones. El Jackson Memorial es uno de los centros médicos más reputados de los Estados Unidos, con una larga experiencia en cirugías de trasplante de órganos. Pero incluso con toda esa experiencia, cada operación de este tipo es un milagro que hay que lograr de nuevo. Cada paciente es diferente. Cada cirugía tiene sus propios riesgos, sus propias complicaciones, sus propios momentos de incertidumbre. La operación duró varias horas. El equipo médico trabajó con precisión absoluta. Y el resultado, milagrosamente, fue exitoso. Los nuevos pulmones funcionaron. El cuerpo del Puma aceptó los órganos donados. La respiración volvió. La vida continuó. La noticia de que la intervención había salido bien se extendió por todo el continente como un rayo. Las redes sociales se llenaron de mensajes de celebración, de agradecimiento, de alivio. Millones de personas que habían estado pendientes de cada novedad sobre el estado de salud del cantante recibieron la noticia con lágrimas en los ojos. Pero el fin de la cirugía no significó el fin del peligro. La recuperación tras un trasplante doble de pulmones es un proceso largo, doloroso y lleno de incertidumbres. El cuerpo tiene que aprender a vivir con los nuevos órganos. El sistema inmunológico tiene que ser suprimido para evitar el rechazo, lo que deja al paciente vulnerable a infecciones y complicaciones. El Puma pasó semanas en el hospital, recuperándose lentamente. No fue un camino recto. Hubo complicaciones. Hubo momentos de retroceso, hubo días en que el pronóstico no era tan optimista. Pero también hubo avances, hubo mejoría, hubo signos inequívocos de que ese cuerpo que había luchado contra la enfermedad durante años encontraba la manera de seguir adelante. El 18 de enero de 2018, el Puma fue dado de alta del Hospital Jackson Memorial. Un mes después de la cirugía, estaba fuera del hospital. Era una noticia que muchos no se atrevían a esperar, dada la gravedad de su condición previa. Y entonces llegó el 20 de abril de 2018. Ese día, desde el mismo Hospital Jackson Memorial, el Puma ofreció su primera rueda de prensa tras la operación. Apareció ante los medios de comunicación, ante sus fans, ante el mundo entero. Y lo que se vio fue un hombre diferente. No diferente en el sentido de disminuido o deteriorado. Diferente en el sentido de renovado, de agradecido, de consciente de haber recibido una segunda oportunidad que muy poca gente recibe. Sus palabras en esa rueda de prensa fueron las de alguien que había mirado a la muerte a los ojos y había decidido no parpadear. ¡Qué alegría volver a verlos!, dijo, y en esas 5 palabras estaba resumido todo el peso de los meses anteriores, toda la incertidumbre, todo el miedo, toda la esperanza. En el próximo capítulo, hablaremos de algo que muchas personas no conocen en toda su dimensión: la amistad y la colaboración musical del Puma con uno de los grandes de la música en español, Julio Iglesias. Una relación que fue malinterpretada durante años y que tiene una historia hermosa detrás. Cuando dos grandes artistas comparten una época, comparten el mercado, comparten el mismo público y compiten por los mismos premios y reconocimientos, la prensa y el mundo del espectáculo tienden a construir historias de rivalidad aunque éstas no existan en la realidad. Es la lógica del entretenimiento. Un duelo entre titanes vende más que una historia de amistad y respeto mutuo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con José Luis Rodríguez y Julio Iglesias. Durante años, se habló de una supuesta rivalidad entre el venezolano y el español. Dos voces privilegiadas, dos conquistadores de multitudes, dos hombres guapos y carismáticos que llenaban estadios en el mismo territorio y cantaban para el mismo público. La narrativa de la rivalidad se construyó casi sola.
Pero el Puma siempre fue terminante al respecto. Nunca hubo rivalidad. Yo siempre admiré a Julio y hablé bien de él. Son palabras claras, sin ambigüedad, sin la diplomacia calculada de quien quiere quedar bien sin decir la verdad. El Puma genuinamente admiraba a Julio Iglesias, y esa admiración fue siempre recíproca. Detrás de cada colaboración artística hay siempre una historia humana. Y la historia que llevó al Puma y a Julio Iglesias a grabar juntos tiene un escenario tan cinematográfico que parece sacado de una película: Acapulco, México. Uno de los destinos más glamorosos del continente, conocido por sus playas, sus acantilados y por ser el lugar de encuentro de artistas, empresarios y personalidades del mundo entero. Fue allí, en Acapulco, donde Julio Iglesias se acercó a El Puma y le planteó la posibilidad de grabar algo juntos. El Puma recuerda ese momento con emoción y con gratitud. Para él, la propuesta de uno de los artistas más grandes del mundo hispano era un reconocimiento que iba más allá de lo profesional. Era la confirmación de que el respeto y la admiración eran mutuos. Fue en Acapulco donde me dijo que íbamos a cantar juntos, comentó el Puma, y en esa frase se puede imaginar perfectamente la escena. Dos hombres que representan lo mejor de la música en español, sentados quizás frente al Océano Pacífico, hablando de música, de vida, de los caminos que los habían llevado hasta ese momento. El resultado de esa conversación fue el tema Torero, una canción que se convirtió en un éxito rotundo y que demostró, de una vez y para siempre, que entre el Puma y Julio Iglesias no había competencia sino complementariedad. Dos voces que, en lugar de anularse mutuamente, se potenciaban, creando algo mayor que la suma de sus partes. La relación entre el Puma y Julio Iglesias trasciende la anécdota de un dueto. Es una amistad que ha perdurado en el tiempo, que se ha mantenido a través de décadas de cambios en la industria musical, de evoluciones en los gustos del público, de transformaciones personales en la vida de ambos artistas. Son dos hombres que se reconocen el uno al otro como pertenecientes a la misma estirpe de intérpretes, esa generación de cantantes en español que conquistó el mundo antes de que Internet existiera, antes de que las redes sociales dictaran las tendencias, antes de que los algoritmos decidieran que se escuchaba y que no. Lo hicieron a la antigua, con voz, con presencia, con carisma y con canciones que hablaban al corazón de la gente. Y esa hermandad es algo que ninguna narrativa de rivalidad fabricada por la prensa puede destruir. Cuando el Puma habla de Julio Iglesias, lo hace con el respeto genuino de quien reconoce la grandeza en el otro sin sentirse disminuido por ello. Y cuando Julio habla del Puma, hace lo mismo. Son dos gigantes que se saludan de igual a igual. Y así llegamos al presente. A la vida de El Puma después del milagro. A la existencia que se construye cuando te han dado una segunda oportunidad que no pediste pero que aceptas con toda la gratitud del mundo. Después de la cirugía, El Puma ha tenido que reaprender muchas cosas. La recuperación de un trasplante doble de pulmones no es solo física. Es también psicológica, emocional, existencial. El cuerpo que tienes después ya no es exactamente el mismo de antes. Respiras con pulmones que no eran tuyos. Vives gracias a la generosidad de una familia que, en el momento más doloroso de su vida, decidió que los órganos de su ser querido podían darle vida a otro ser humano. El Puma ha expresado en varias ocasiones esa gratitud hacia los donantes anónimos. Es una gratitud que no tiene palabras suficientes, que supera cualquier forma convencional de agradecimiento. Son personas a las que nunca conocerá, cuyos nombres quizás nunca sepa, pero que literalmente le salvaron la vida. En sus apariciones más recientes, el Puma se muestra como un hombre diferente. No diferente en la voz, que sigue siendo extraordinaria. No diferente en el carisma, que nunca lo abandonará. Diferente en la mirada, en la forma en que habla de la vida, en la manera en que valora cada momento, cada conversación, cada amanecer. La necesidad de crear nunca abandona a los artistas verdaderos. Y el Puma, incluso después de pasar por todo lo que ha pasado, sigue creando, sigue produciendo, sigue compartiendo su arte con el mundo. Uno de los proyectos más significativos de sus últimos años es su autobiografía, titulada El Puma y yo, en la que el artista cuenta su propia historia en primera persona. Sin intermediarios, sin periodistas que interpreten sus palabras, sin el filtro de los medios de comunicación. Su voz, su verdad, su versión de los hechos. El libro fue anunciado junto a 3 proyectos discográficos, lo que contradijo su declaración previa de no querer hacer más grabaciones. Y es que el Puma reconoció con honestidad esa contradicción. La vida cambia. Las circunstancias cambian. Lo que uno decide en un momento puede cambiar en otro. Y cuando tienes una historia que contar,
cuando tienes canciones que aún quieren salir, cuando tienes un público que todavía te espera, ¿cómo puedes quedarte callado? Sus últimos trabajos discográficos, especialmente el álbum Inmenso, de 2017 con sus colaboraciones estelares, demostraron que la voz del Puma no solo sobrevivió a la enfermedad, sino que emergió de ella con una emotividad y una profundidad que sus trabajos anteriores, por buenos que fueran, no tenían. Hay algo en esa voz post-trasplante que hace que cada nota suene como un acto de resistencia, como una declaración de supervivencia. Y lo que todos sus fans esperaban con ansiedad, lo que muchos dudaban que pudiera ocurrir, finalmente ocurrió. Las imágenes de esa vuelta son de las más emotivas que pueden verse en la historia reciente de la música latinoamericana. Un hombre que estuvo al borde de la muerte, que respira con pulmones que no son los suyos, parado frente a miles de personas que lo reciben con una ovación interminable. Que lloran, que cantan junto a él, que le demuestran, una vez más, que su lugar en el corazón de la gente nunca estuvo en peligro. Esas noches de concierto son recordadas por quienes las vivieron como algo más que un espectáculo musical. Son noches de celebración de la vida, de demostración de que el espíritu humano puede superar cualquier obstáculo cuando tiene razones suficientes para hacerlo. El Puma canta hoy con la misma pasión de siempre, con quizás más conciencia, más gratitud, más presencia en cada nota. Y el público lo recibe con el amor multiplicado de quienes saben lo que costó llegar hasta aquí. ¿Qué es el legado de El Puma? Esta es una pregunta que cada persona responderá de manera diferente según su relación con el artista y con su obra. Para los amantes de la música romántica latinoamericana, el legado de El Puma son sus canciones. Son esas melodías que viajan en el tiempo y que suenan igual de verdaderas hoy que el día en que fueron grabadas. Voy a perder la cabeza por tu amor, por si volvieras, dueño de nada, culpable soy yo, atrévete. Canciones que sobrevivirán a sus creadores, que seguirán emocionando a personas que todavía no han nacido. Para sus fans más devotos, el legado del Puma es algo más personal. Es el recuerdo de un concierto al que fueron con alguien que amaban. Es la canción que sonaba en la radio cuando vivieron algo importante. Es esa voz que los acompañó en los momentos de alegría y también en los de tristeza. Para quienes siguieron su historia de enfermedad y recuperación, el legado del Puma es un mensaje de esperanza. La demostración de que incluso cuando todo parece perdido, cuando la medicina dice que no hay cura, cuando el cuerpo falla, el espíritu puede encontrar la manera de seguir. Y para las nuevas generaciones, el legado del Puma quizás sea algo diferente. La historia de un hombre complejo, con luces y sombras, con grandes éxitos y grandes errores, que vivió al máximo cada etapa de su vida sin pedir permiso y sin demasiadas disculpas. Una vida auténtica, en todos los sentidos de la palabra. Antes de terminar, tenemos que volver a un punto que no podemos ignorar. Porque sería deshonesto hablar de la vida del Puma sin reconocer que junto a todos los logros, junto a toda la gloria artística, junto al milagro de la supervivencia, hay un dolor que persiste. Un dolor con nombre y apellido. Lilibet. Liliana. Estas dos mujeres crecieron sin su padre. Crecieron viendo cómo el Puma era el ídolo de millones, pero no estaba disponible para ellas. Y esa herida, por más que el tiempo pase, por más que las circunstancias cambien, sigue abierta. La sociedad latinoamericana, profundamente marcada por la idea de la familia y los lazos de sangre, juzga con dureza este aspecto de la vida del Puma. Y quizás ese juicio sea justo. Porque una cosa es ser un gran artista, un gran sobreviviente, un gran creyente. Y otra cosa muy diferente, y mucho más importante, es ser un buen padre. No sabemos si en los años que le quedan a El Puma habrá una reconciliación. No sabemos si esas heridas podrán cerrarse, si habrá conversaciones pendientes que finalmente tengan lugar, si el orgullo y el dolor cederán algún día ante el amor. Lo que sí sabemos es que mientras ese capítulo permanezca abierto, la historia del Puma no podrá considerarse completamente contada. Porque al final del día, más allá de los discos y los premios y los trasplantes y las conversiones religiosas, lo que define a un ser humano es la calidad de sus relaciones con las personas que más importan. Y en ese capítulo, el más íntimo y el más humano de todos, el Puma todavía tiene páginas por escribir. Y así, querido espectador, llegamos al final de este largo viaje por la vida de uno de los artistas más grandes, más complejos y más apasionantes que ha dado América Latina. Un hombre que nació en los barrios humildes de Caracas y se convirtió en una leyenda. Un hombre que amó con intensidad, que pecó con intensidad, que sufrió con intensidad y que sobrevivió con la misma intensidad con la que vivió todo lo demás. El Puma sigue aquí. Sigue cantando. Sigue creyendo.
Sigue siendo, a pesar de todo y gracias a todo, una de las voces más extraordinarias que ha producido este continente mestizo y apasionado que llamamos América Latina. Si este video te gustó, si te movió algo por dentro, si te hizo pensar o recordar o sentir, entonces te pedimos que hagas lo que sabes que tienes que hacer: dale like, comparte con alguien que ame la música, suscríbete a nuestro canal. Porque hay muchas más historias como esta esperando ser contadas. Y las vamos a contar juntos. Hasta la próxima. Y recuerda, la música no muere. El puma tampoco.